Mi esposo salió a correr en 1993, 18 años después encontré su billetera detrás del horno. Si te gusta escuchar historias como esta, por favor suscríbete al canal y deja tu like. Esto nos motiva mucho a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón. Capítulo 1. La mañana que cambió todo. El viento porteño golpeaba contra las ventanas del departamento en Palermo mientras Carmen preparaba el mate matutino. Era un sábado de marzo de 1993, y los rayos del sol se filtraban tímidamente entre las cortinas de la cocina. Hacía casi 3 años que vivían en Buenos Aires, después de mudarse desde Córdoba por el trabajo de Roberto en una empresa de telecomunicaciones que prometía un futuro próspero en la capital. Roberto apareció en la cocina vistiendo su conjunto deportivo azul marino, el mismo que usaba todos los sábados para su rutina matutina. Sus zapatillas Nike blancas, que había comprado con tanto orgullo el mes anterior, brillaban impecables. A los 32 años, mantenía la misma disciplina que lo había caracterizado desde joven, correr 6 kilómetros cada fin de semana por el Parque 3 de Febrero. ¿Queréis que te acompañe hasta la entrada del parque?, le preguntó Carmen, observando cómo él se estiraba contra la mesa de la cocina. Sus ojos marrones reflejaban esa tranquilidad que solo se veía en los sábados por la mañana, cuando las preocupaciones del trabajo parecían suspenderse temporalmente. No hace falta, mi amor. Aprovechá para descansar un poco más, respondió Roberto, acercándose para darle un beso en la frente. Vuelvo en 1 hora y media, como siempre. Después podemos ir a almorzar a lo de tu hermana, ¿te parece? El olor a café recién hecho llenaba el ambiente mientras Carmen asentía con una sonrisa. Era una de esas mañanas perfectas de otoño porteño, cuando la temperatura era ideal y la ciudad parecía desperezarse lentamente. Los ruidos característicos del barrio comenzaban a filtrarse, el vendedor de pan que gritaba desde la calle, el motor de los colectivos en Avenida Santa Fe, y las voces de los vecinos que salían a hacer sus compras matutinas. Roberto tomó su billetera de cuero marrón del aparador del living, la misma que había recibido como regalo de casamiento 4 años atrás. Era un objeto simple pero significativo, con sus iniciales grabadas en el frente, RMS, Roberto Miguel Sandoval. Adentro llevaba siempre las mismas cosas, su documento, la licencia de conducir, algunas monedas para emergencias, y una foto de Carmen que había tomado durante su luna de miel en Mar del Plata. ¿Llevás la billetera para correr?, le preguntó Carmen, extrañada. Era la primera vez que lo veía tomar la billetera para su rutina matutina. Sí, pensé pasar por el kiosco después de correr para comprarte esas galletitas que te gustan tanto, respondió él, guardándola en el bolsillo trasero de su pantalón deportivo. Las de chocolate con almendras que venden cerca del lago. La normalidad de ese momento, la simplicidad de sus gestos cotidianos, quedarían grabados en la memoria de Carmen para siempre. Roberto se ató las zapatillas con cuidado, se puso una gorra azul para protegerse del sol, y revisó su reloj Casio digital, eran las 8:15 de la mañana. Te amo, le dijo, como hacía cada mañana antes de salir. Era su ritual, su manera de cerrar cada encuentro con una afirmación de amor que nunca sintieron como algo automático o vacío. Y yo a vos, respondió Carmen, secándose las manos con el repasador. Cuídate mucho. Roberto cerró la puerta del departamento con el sonido metálico que Carmen conocía de memoria. Sus pasos se alejaron por el pasillo alfombrado del edificio, y luego se escuchó el ruido del ascensor bajando hasta la planta baja. Carmen se quedó unos minutos junto a la ventana de la cocina, observando cómo su esposo salía del edificio y caminaba con paso seguro hacia la avenida, donde tomaría el rumbo hacia el parque. La mañana siguió su curso normal. Carmen ordenó la casa, puso música en la radio, sonaba un tango de Gardel que siempre la tranquilizaba, y comenzó a preparar algunos bocadillos para llevar a lo de su hermana más tarde. El departamento olía a limpieza y a las plantas que cuidaba con tanto esmero en el balcón. Pero a medida que las horas pasaban, una inquietud extraña comenzó a crecer en su pecho. Primero fueron las 10 de la mañana, luego las 10:30. Roberto siempre volvía puntual, y ya habían pasado más de 2 horas desde su partida. Carmen intentó calmarse pensando que tal vez había decidido extender su rutina o se había encontrado con algún conocido en el parque. A las 11:30, la preocupación se volvió angustia.
Carmen se vistió rápidamente y decidió salir a buscarlo. El día que había comenzado con tanta normalidad estaba a punto de convertirse en el inicio de la pesadilla más larga de su vida. Sin saberlo, esa sería la última mañana en la que su mundo tendría sentido. Capítulo 2. La búsqueda desesperada. Las calles de Palermo nunca le habían parecido tan extensas y amenazantes como esa mañana de marzo. Carmen caminó rápidamente hacia el Parque 3 de Febrero, el corazón latiendo con una fuerza que parecía resonar en sus oídos. El viento había arreciado, y las hojas secas del otoño danzaban en pequeños remolinos sobre las veredas de adoquines. Al llegar al parque, comenzó a recorrer sistemáticamente cada sendero por donde Roberto solía correr. Preguntó a otros deportistas que encontraba en el camino, un hombre mayor que hacía ejercicios de estiramiento bajo los eucaliptos, una mujer que paseaba a su perro cerca del lago, un grupo de jóvenes que jugaban al fútbol en uno de los claros del parque. Vieron a un hombre corriendo. Lleva puesto un conjunto azul marino, zapatillas blancas, una gorra. Describía Carmen una y otra vez, con la voz cada vez más tensa. Algunos la miraban con compasión, otros simplemente negaban con la cabeza antes de continuar con sus actividades. El lago del parque reflejaba las nubes que se habían ido acumulando durante la mañana. Carmen se acercó al borde, sintiendo un frío que no tenía que ver con el clima. ¿Y si Roberto había sufrido algún accidente? ¿Y si se había descompensado mientras corría? Los pensamientos más terribles comenzaron a agolparse en su mente como una avalancha imparable. Decidió volver al departamento, esperando encontrarlo allí, quizás duchándose o preparando el almuerzo con esa sonrisa tranquila que siempre tenía después de hacer ejercicio. Pero las llaves giraron en la cerradura de un hogar vacío. El silencio del departamento era ensordecedor, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared que Roberto había comprado en un anticuario de San Telmo. A las 2 de la tarde, Carmen ya no pudo contenerse más. Llamó a su hermana Mónica, quien vivía en Villa Crespo con su esposo y sus 2 hijos pequeños. «Carmen, ¿qué pasa?» «Pensé que vendrían a almorzar», le dijo Mónica al escuchar la voz quebrada de su hermana. «Roberto salió a correr esta mañana y no volvió». «Ya pasaron 6 horas, Mónica». «Algo malo le pasó, estoy segura». «Tranquilízate, hermana. Debe haber una explicación lógica». «¿Probaste llamar a sus amigos del trabajo?» Carmen no había pensado en eso. Roberto tenía algunos compañeros con los que a veces se juntaba a tomar algo después de las horas laborales. Quizás uno de ellos sabía algo. Comenzó a llamar uno por uno, pero las respuestas fueron todas negativas. Nadie había visto a Roberto ese día. Al caer la tarde, Mónica llegó al departamento acompañada de su esposo, Carlos. El sol se ocultaba detrás de los edificios de la avenida, pintando el cielo de colores naranjas y rosados que contrastaban cruelmente con la angustia que se respiraba en el hogar de Carmen. «Vamos a la comisaría», decidió Carlos, un hombre práctico que trabajaba como electricista y tenía experiencia en situaciones de crisis. «Hay que hacer la denuncia por persona desaparecida». La comisaría 14ª de Palermo estaba llena de gente esa tarde de sábado. Carmen se sentó en una silla de plástico verde, observando el movimiento constante de policías, civiles y familias que parecían estar viviendo sus propias tragedias. El olor a desinfectante y cigarrillos creaba una atmósfera opresiva que le dificultaba la respiración. El oficial que la atendió era un hombre de unos 40 años, con bigotes grises y una expresión que había visto demasiadas historias similares. «Señora, comprendo su preocupación, pero debe saber que legalmente una persona es considerada desaparecida después de 48 horas. Su esposo puede haber decidido tomarse un tiempo, puede estar con amigos». «Mi esposo no es de ese tipo de personas», interrumpió Carmen, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Roberto es metódico, responsable. Jamás me dejaría preocupada de esta manera». Algo le pasó. El policía la miró con una mezcla de comprensión y rutina profesional que había desarrollado después de años de servicio. «Igual vamos a tomar los datos, señora. Nombre completo, edad, descripción física, ropa que llevaba puesta, lugares que frecuenta». Carmen respondió cada pregunta con precisión dolorosa. «Roberto Miguel Sandoval,
32 años, 1,75 m de altura, cabello castaño, ojos marrones, una pequeña cicatriz en la mano derecha producto de un accidente en la infancia. Llevaba puesto conjunto deportivo azul marino, zapatillas Nike blancas, gorra azul, y una billetera de cuero marrón con sus iniciales grabadas. ¿Tenía enemigos? ¿Problemas económicos? ¿Algún conflicto reciente?, preguntó el oficial mientras escribía en un formulario de papel carbónico. Nada de eso. Roberto trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, teníamos una vida tranquila, sin problemas mayores. Al salir de la comisaría, ya había oscurecido completamente. Las luces de Buenos Aires se encendían una a una y la ciudad adoptaba su ritmo nocturno. Carmen caminó lentamente hacia el auto de Carlos, sintiendo que cada paso la alejaba más de la posibilidad de encontrar respuestas. Esa noche, durmió en el sillón del living, incapaz de acostarse en la cama matrimonial que había compartido con Roberto durante 4 años de casamiento. Cada ruido del edificio la despertaba, el ascensor, los pasos en el pasillo, las llaves de los vecinos. En cada sonido creía escuchar el regreso de Roberto, pero solo encontraba el silencio y la oscuridad de un hogar que ya no se sentía como tal. Capítulo 3. Los primeros días sin respuestas. El domingo amaneció gris y lluvioso en Buenos Aires. Carmen había dormido apenas unas horas, despertándose cada vez que escuchaba algún ruido en el edificio. La esperanza de que Roberto apareciera por la puerta en cualquier momento se mezclaba con una angustia creciente que le oprimía el pecho como un puño cerrado. Mónica llegó temprano con facturas y café, intentando mantener cierta normalidad en medio del caos emocional. Las hermanas se sentaron en la cocina, el mismo lugar donde 24 horas antes Roberto había desayunado su último mate en casa. ¿Probaste llamar a los hospitales?, sugirió Mónica, revolviendo el azúcar en su taza con movimientos nerviosos. Carmen asintió en silencio. Ya había llamado a todos los hospitales públicos y privados de la zona norte de la ciudad durante las primeras horas del domingo. Hospital Italiano, Hospital Británico, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En cada llamada, la respuesta era la misma: no tenían registro de ningún paciente con las características de Roberto. El teléfono de línea sonó a las 10 de la mañana, y Carmen corrió a atenderlo con el corazón acelerado. ¿Carmen? Habla el oficial Ramírez, de la comisaría 14ª. Queremos confirmar algunos datos de su esposo. La voz del policía sonaba rutinaria, sin la urgencia que Carmen esperaba escuchar. Le hicieron las mismas preguntas de la noche anterior, y ella respondió con la misma precisión, pero ahora cada palabra le dolía como una herida abierta. Señora, vamos a intensificar la búsqueda. Enviaremos el parte a otras comisarías de la zona y a los hospitales. Mientras tanto, le recomiendo que mantenga la calma y que nos llame si tiene cualquier novedad. Mantener la calma. Las palabras del oficial resonaron en su mente como una broma cruel. ¿Cómo mantener la calma cuando la persona más importante de su vida había desaparecido sin dejar rastro? Durante la semana siguiente, la rutina de Carmen se transformó completamente. Cada mañana llamaba a la comisaría para preguntar si había novedades. Cada tarde recorría los lugares que Roberto frecuentaba, su oficina en el microcentro, el gimnasio donde a veces iba después del trabajo, el bar donde solía encontrarse con sus compañeros los viernes. En la empresa de telecomunicaciones donde trabajaba Roberto, sus colegas la recibieron con una mezcla de preocupación y desconcierto. El supervisor, un hombre mayor llamado Ingeniero Pérez, la atendió en su oficina llena de papeles y planos técnicos. Roberto es uno de nuestros mejores empleados, le dijo, ajustándose los anteojos. Responsable, puntual, dedicado. El viernes trabajó normalmente, se despidió como siempre. No mencionó ningún problema personal. No había recibido amenazas. ¿Algún conflicto con clientes?, preguntó Carmen, aferrándose a cualquier pista que pudiera explicar la desaparición. Nada de eso, señora Sandoval. Roberto trabajaba principalmente con instalaciones técnicas, no tenía trato directo con clientes conflictivos. Los compañeros de trabajo de Roberto también fueron interrogados informalmente por Carmen. Todos coincidían en la misma descripción: un hombre tranquilo, familiar, sin vicios ni enemigos aparentes.
La imagen que surgía de estos testimonios era la del Roberto que Carmen conocía, lo que hacía su desaparición aún más inexplicable. Los días se sucedían uno tras otro sin novedades. Carmen había dejado de comer regularmente, había perdido peso, y las ojeras marcaban su rostro como cicatrices de la angustia. Mónica insistía en que se quedara en su casa, pero Carmen se negaba a abandonar el departamento de Palermo. «¿Y si Roberto vuelve y no me encuentra?», repetía cada vez que su hermana le sugería cambiar de ambiente. Una semana después de la desaparición, Carmen decidió hacer algo que la aterrorizaba pero que sentía necesario: recorrer las morgues de la ciudad. La sola idea de que Roberto pudiera estar en uno de esos lugares fríos y silenciosos le provocaba náuseas, pero necesitaba descartar esa posibilidad. La primera morgue que visitó estaba en el Hospital Muñiz. El empleado que la atendió era un hombre joven, con una paciencia que sugería que estaba acostumbrado a recibir familiares desesperados. «Tenemos 2 personas sin identificar que ingresaron la semana pasada», le explicó, consultando un registro manuscrito. «Pero ninguna coincide con la descripción que me da de su esposo». Carmen insistió en ver las fotografías de los cuerpos sin identificar. Las imágenes la golpearon como puñetazos en el estómago, pero ninguna de esas personas era Roberto. Salió de la morgue temblando, con la certeza de que su esposo no estaba muerto, pero también con la angustia de no saber dónde podría estar. Al regresar al departamento esa tarde, encontró un sobre blanco que habían deslizado por debajo de la puerta. Con manos temblorosas, lo abrió esperando encontrar alguna pista, alguna explicación, alguna esperanza. Adentro había una factura de electricidad vencida. Nada más. La normalidad burocrática del mundo seguía funcionando mientras su vida se desmoronaba. Carmen se sentó en el suelo del living, con la factura en las manos, y lloró por primera vez desde que Roberto había desaparecido. Lloró con una intensidad que parecía salir desde lo más profundo de su ser, como si todas las lágrimas que había contenido durante esos días salieran de una vez. Esa noche, antes de intentar dormir nuevamente en el sillón, Carmen abrió el armario donde Roberto guardaba su ropa. El olor de su perfume aún impregnaba las camisas colgadas prolijamente. Tomó una de sus remeras favoritas, una de algodón celeste que usaba los domingos, y la abrazó contra su pecho. «Volvé, Roberto», susurró en la oscuridad del departamento. «No sé cómo seguir sin vos». Capítulo 4. El paso del tiempo y las falsas esperanzas. Marzo se convirtió en abril, y abril en mayo. El otoño porteño avanzaba pintando las calles de colores dorados y rojizos, pero Carmen ya no veía la belleza en nada. Su mundo se había reducido a una rutina obsesiva: llamadas a la comisaría, visitas a hospitales, recorridas por lugares donde Roberto podría aparecer. La empresa de telecomunicaciones había mantenido el puesto de Roberto durante los primeros 2 meses, esperando su regreso. Pero al llegar junio, el ingeniero Pérez tuvo que tomar una decisión que le dolió profundamente: declarar vacante la posición y contratar un reemplazo. «Entiendo la situación, señora Sandoval», le explicó a Carmen durante una reunión en su oficina. «Pero la empresa no puede mantener indefinidamente un puesto sin ocupar. Esperamos que Roberto aparezca pronto, y cuando eso ocurra, haremos todo lo posible para reincorporarlo». La noticia fue como recibir una cachetada. Era la primera vez que alguien hablaba de la desaparición de Roberto como algo que podría ser permanente. Carmen salió de la oficina sintiendo que acababa de perder otro pedazo de la vida que había construido junto a su esposo. Los ahorros familiares comenzaron a mermar. Carmen había dejado su trabajo de medio tiempo en una librería del barrio para dedicarse completamente a la búsqueda de Roberto. Mónica y Carlos la ayudaban económicamente en lo que podían, pero ambos tenían sus propias familias que mantener. Durante esos meses, Carmen recibió decenas de llamadas de personas que creían haber visto a Roberto. Un hombre que limpiaba vidrios en el centro había visto a alguien parecido cerca del Cabildo. Una mujer que vendía flores en Retiro aseguraba haber visto a Roberto comprando un ramo de rosas blancas. Un taxista llamó para decir que había llevado a un pasajero muy similar a Roberto hasta el aeropuerto de Seiza. Cada llamada despertaba en Carmen una esperanza feroz que luego se estrellaba contra la realidad. Corrió hasta el Cabildo, recorrió toda la estación de Retiro, habló con empleados del aeropuerto.
Todas las pistas se desvanecían como espejismos en el desierto de su desesperación. El oficial Ramírez, que se había convertido en su contacto habitual en la comisaría, la recibía cada semana con una paciencia que Carmen sabía que no podía durar para siempre. Señora, comprendo su angustia, pero debe entender que después de 3 meses sin pistas concretas, las posibilidades de encontrar a su esposo se reducen significativamente, le dijo una tarde de julio, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas de la comisaría. ¿Me está diciendo que deje de buscarlo?, preguntó Carmen, con una voz que temblaba entre la indignación y el llanto. No, señora. Le estoy diciendo que debe prepararse para la posibilidad de que tal vez nunca sepamos qué le pasó a Roberto. Esas palabras se clavaron en el corazón de Carmen como dagas heladas. La idea de vivir para siempre sin saber qué le había pasado a Roberto era más aterradora que cualquier certeza, por terrible que fuera. En agosto, Carmen comenzó a experimentar episodios de ansiedad que la despertaban en medio de la noche con palpitaciones y sensación de ahogo. Mónica la convenció de consultar a un médico, quien le recetó ansiolíticos y le sugirió terapia psicológica. El duelo por una persona desaparecida es particularmente complejo, le explicó la psicóloga, una mujer mayor con una voz suave y comprensiva. No hay cierre, no hay rituales de despedida. El cerebro queda atrapado en un estado de alerta permanente. Carmen asistió a algunas sesiones, pero se sentía como si estuviera traicionando a Roberto al aceptar ayuda para superarlo. ¿Cómo podía superarlo si él podría estar en algún lugar necesitando que ella lo encontrara? El primer aniversario de la desaparición se acercaba, y Carmen decidió organizar una campaña más amplia de búsqueda. Con la ayuda de Mónica, imprimió cientos de volantes con la foto de Roberto y los pegó por toda la ciudad. El rostro sonriente de su esposo comenzó a aparecer en postes de luz, paradas de colectivos, kioscos de diarios. Roberto Miguel Sandoval, desaparecido desde el 13 de marzo de 1993, si lo viste, llama al teléfono. El texto se repetía una y otra vez en las calles de Buenos Aires, como un grito silencioso que pedía respuestas. Algunos vecinos del edificio comenzaron a mirar a Carmen con una mezcla de compasión e incomodidad. La mujer que había sido su vecina durante 3 años se había convertido en un recordatorio constante de que las tragedias inexplicables podían tocar a cualquiera en cualquier momento. Una noche de septiembre, Carmen estaba organizando las cartas de condolencia que había recibido cuando encontró una que la hizo temblar. Era de una mujer de Córdoba, la ciudad donde ella y Roberto habían vivido antes de mudarse a Buenos Aires. Estimada Carmen, vi la foto de su esposo en un diario de Buenos Aires. Creo que lo vi en Córdoba el mes pasado, comprando remedios en una farmacia cerca de la universidad. Parecía nervioso y evitó mirarme cuando lo saludé. Espero que esta información le sirva. Carmen leyó la carta 1, 2, 10 veces. ¿Era posible que Roberto hubiera vuelto a Córdoba? ¿Por qué habría hecho algo así sin contactarla? Las preguntas se agolparon en su mente como una tormenta, y por primera vez en meses, sintió que tenía una pista concreta que seguir. Esa misma semana, Carmen viajó a Córdoba con una esperanza renovada que le daba fuerzas que creía haber perdido para siempre. Pero como tantas otras veces, la esperanza estaba destinada a convertirse en otra decepción que la hundiría aún más en el abismo de la incertidumbre. Capítulo 5. El lento camino hacia la resignación. Los años pasaron como páginas arrancadas de un calendario que Carmen ya no sabía leer. 1994 se convirtió en 1995, luego en 1996. La búsqueda desesperada de los primeros meses se había transformado en una rutina dolorosa pero más espaciada. Las llamadas a la comisaría se redujeron a una por mes, luego a una cada 2 meses. El departamento de Palermo se había convertido en un museo involuntario de la vida de Roberto. Carmen no había tocado nada de su ropa, sus libros seguían en el mismo orden en la estantería, su cepillo de dientes permanecía en el baño como esperando su regreso. Cada objeto era una reliquia de una vida que había quedado suspendida en el tiempo. En 1997, Carmen se vio obligada a buscar trabajo nuevamente. Los ahorros se habían agotado completamente, y ya no podía depender de la ayuda económica de Mónica y Carlos. Consiguió empleo en una oficina de seguros en el microcentro,
un trabajo rutinario que le permitía sobrevivir económicamente pero que no lograba distraerla de su dolor. Sus compañeros de trabajo sabían su historia. En Buenos Aires, los dramas personales circulan como el viento, pero evitaban el tema con esa delicadeza incómoda que caracteriza a quienes no saben qué decir frente al dolor ajeno. Carmen se había convertido en la mujer cuyo marido desapareció, una etiqueta que la seguía como una sombra. El cambio de milenio llegó con fuegos artificiales en Puerto Madero y celebraciones en toda la ciudad. Carmen lo vio desde la ventana de su departamento, sintiendo una extraña desconexión con la alegría colectiva. Era el año 2000, y Roberto llevaba casi 7 años desaparecido. A veces le costaba recordar con precisión el sonido de su voz o la forma exacta de su sonrisa. Una tarde de marzo de 2003, exactamente 10 años después de la desaparición, Carmen recibió una llamada que hizo temblar sus manos. «Señora Sandoval», habla la doctora Méndez, del Hospital Rivadavia. «Tenemos aquí a un paciente que dice llamarse Roberto Sandoval». El corazón de Carmen se detuvo por un segundo que pareció eterno. Había recibido llamadas similares a lo largo de los años, pero esta vez algo en la voz de la doctora sonaba diferente, más seria. «¿Puede describirlo?», logró articular Carmen, aferrándose al teléfono como si fuera un salvavidas. Hombre de aproximadamente 40 años, cabello castaño con canas, cicatriz en la mano derecha. Fue encontrado en Plaza San Martín, desorientado, sin documentos. Carmen corrió hasta el hospital como no había corrido en 10 años. El trayecto en colectivo le pareció interminable, cada semáforo en rojo era una tortura adicional. Al llegar, se identificó en recepción con una voz que apenas lograba controlar. La doctora Méndez era una mujer joven, con una expresión que mezclaba profesionalismo y compasión. La llevó por un pasillo que olía a desinfectante y dolor, hasta una habitación donde había un hombre sentado en una cama, mirando por la ventana. Carmen se quedó paralizada en la puerta. El hombre tenía efectivamente el cabello castaño con canas, la estatura correcta, pero cuando se dio vuelta para mirarla, Carmen supo inmediatamente que no era Roberto. Los ojos eran diferentes, más pequeños, con una expresión vacía que Roberto nunca había tenido. «Lo siento», murmuró Carmen, sintiendo cómo se desplomaba dentro de su pecho la esperanza que había crecido durante el viaje al hospital. «No es él». La doctora Méndez la acompañó hasta el hall del hospital, donde Carmen se sentó en una silla de plástico y lloró con una intensidad que la sorprendió. Hacía años que no lloraba así, pero esa falsa alarma había despertado toda la angustia que había logrado domesticar con el tiempo. Al regresar a casa esa noche, Carmen tomó una decisión que había estado evitando durante 10 años. Abrió el armario de Roberto y comenzó a sacar su ropa. No para tirarla, eso aún no podía hacerlo, sino para guardarla en cajas que almacenaría en el altillo del edificio. Era hora de comenzar a vivir en presente, aunque eso significara traicionar la esperanza de que Roberto volviera algún día. Los años siguientes trajeron pequeños cambios que acumulados representaron una transformación profunda. Carmen comenzó a socializar tímidamente con sus compañeros de trabajo, aceptó algunas invitaciones a cumpleaños y reuniones. No era felicidad, dudaba que pudiera volver a ser completamente feliz, pero era algo parecido a la paz. En 2008, a los 43 años, Carmen conoció a Martín, un contador divorciado que trabajaba en el mismo edificio que ella. Era un hombre tranquilo, comprensivo, que conocía su historia y la respetaba sin pretender competir con el fantasma de Roberto. La relación se desarrolló lentamente, como una planta que crece en terreno difícil. Martín nunca presionó a Carmen para que se mudara de su departamento o para que guardara completamente las cosas de Roberto. Entendía que esa mujer había sido partida por la mitad 15 años atrás, y que solo una parte de ella podía estar disponible para una nueva relación. En 2010, Carmen y Martín se casaron por civil en una ceremonia pequeña, con solo la familia más cercana. Mónica lloró durante toda la ceremonia, no de tristeza sino de alivio al ver que su hermana había encontrado cierta serenidad después de tantos años de sufrimiento. Pero Carmen mantuvo el departamento de Palermo. Era su refugio, el lugar donde guardaba los recuerdos de Roberto y donde todavía esperaba, aunque fuera inconscientemente, que él pudiera regresar algún día.
Martín lo comprendía y respetaba esa necesidad, visitándola allí algunas tardes o fines de semana. Capítulo 6. La renovación que cambió todo. El año 2011 comenzó con una decisión que Carmen había postergado durante décadas. El departamento de Palermo necesitaba urgentemente una renovación. Las cañerías tenían casi 20 años, la cocina mostraba signos evidentes de desgaste, y el baño requería una reparación completa. Era como si la casa hubiera envejecido al ritmo del dolor de Carmen, deteriorándose lentamente sin que nadie se ocupara de mantenerla. Martín la había alentado durante meses a modernizar el lugar. No se trata de borrar los recuerdos, le decía con esa paciencia infinita que lo caracterizaba. Se trata de hacer que este lugar sea habitable nuevamente. Carmen finalmente accedió, pero con condiciones muy específicas. La renovación sería completa pero conservaría ciertos elementos que consideraba sagrados, la mesa de la cocina donde Roberto había desayunado su último mate, el espejo del living donde él se arreglaba antes de salir al trabajo, y especialmente el aparador donde guardaba su billetera cada noche. Los obreros llegaron un lunes de febrero, cuando el calor porteño ya se hacía sentir con intensidad. El encargado de la obra era un hombre mayor llamado Don Raúl, que había trabajado en construcción durante más de 30 años y tenía esa sabiduría práctica que solo dan las décadas de experiencia. «Señora, vamos a empezar por la cocina», le explicó mientras revisaba los planos que habían diseñado juntos. «Tenemos que cambiar todas las cañerías, renovar los azulejos, e instalar los nuevos muebles. Va a llevar unas 3 semanas». Carmen se había mudado temporalmente al departamento de Martín en Belgrano, pero visitaba la obra todos los días. Ver cómo desmontaban la cocina donde había compartido tantos momentos con Roberto le provocaba una mezcla extraña de dolor y liberación. Era como si estuviera enterrando oficialmente esa etapa de su vida. La primera semana transcurrió sin mayores novedades. Los obreros trabajaban con eficiencia, removiendo azulejos viejos, cambiando cañerías, preparando las paredes para la nueva instalación. El ruido de los martillos y taladros llenaba el departamento desde temprano por la mañana hasta última hora de la tarde. El miércoles de la segunda semana, Don Raúl se acercó a Carmen con una expresión preocupada. Estaban trabajando en la zona detrás del horno, una área que había permanecido intacta durante décadas. «Señora, tenemos un problema. Para instalar las nuevas cañerías necesitamos mover el horno completamente, pero está empotrado de una manera muy extraña. Parece que alguien lo fijó de manera permanente hace muchos años». Carmen frunció el ceño. Roberto había instalado ese horno poco después de mudarse al departamento, en 1990. Era un modelo italiano que había comprado en una liquidación, y él mismo se había ocupado de la instalación con la ayuda de un amigo que trabajaba en construcción. «Hagan lo que tengan que hacer», le dijo a Don Raúl. «Si hay que romper algo para sacarlo, adelante». Los obreros comenzaron el trabajo de desmontar el horno empotrado. Era una tarea más compleja de lo que habían anticipado. Roberto había hecho un trabajo tan meticuloso en la instalación que parecía diseñado para que el electrodoméstico nunca fuera movido de su lugar. Fue el joven ayudante de Don Raúl, un muchacho de unos 20 años llamado Ezequiel, quien hizo el descubrimiento que cambiaría para siempre la vida de Carmen. «Don Raúl. Venga a ver esto», gritó Ezequiel desde la cocina. Carmen, que estaba revisando las facturas de los materiales en el living, corrió hacia la cocina al escuchar el tono de urgencia en la voz del joven. Lo que vio la dejó paralizada. Detrás del horno, en un hueco que había permanecido oculto durante 18 años, había varios objetos que brillaban débilmente bajo la luz de las lámparas de obra. Don Raúl se acercó con una linterna y iluminó el espacio. «Madre mía», murmuró el hombre mayor, con una expresión de asombro que había visto pocas veces en su larga carrera. En el hueco había una billetera de cuero marrón, algunas monedas dispersas, un reloj digital que Carmen reconoció inmediatamente, y algo que la hizo tambalearse, las zapatillas Nike blancas que Roberto llevaba puestas el día de su desaparición. Carmen se acercó lentamente, como si estuviera caminando en un sueño. Tomó la billetera con manos temblorosas y la abrió. Adentro estaban el documento de Roberto, su licencia de conducir, las monedas que siempre llevaba para emergencias,
y la foto de Carmen tomada durante su luna de miel en Mar del Plata. ¿Cómo es posible?, susurró Carmen, mirando los objetos como si fueran apariciones fantasmales. ¿Cómo pueden estar estas cosas aquí? Don Raúl y Ezequiel la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto, entendiendo intuitivamente que acababan de presenciar algo extraordinario. Carmen se sentó en el suelo de la cocina, rodeada de escombros y herramientas, sosteniendo la billetera de Roberto contra su pecho. Por primera vez en 18 años, tenía evidencia física de lo que le había pasado a su esposo el día de su desaparición. Pero esa evidencia, en lugar de responder preguntas, abría un abismo de nuevos misterios que la aterrorizaban más que la incertidumbre que había vivido durante casi 2 décadas. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la billetera de cuero, mezclándose con el polvo de la demolición. Carmen lloró por Roberto, por los años perdidos, por las preguntas que creía que nunca tendría respuesta, y ahora, paradójicamente, por las respuestas que tal vez no quería conocer. Capítulo 7. La verdad más dolorosa que el misterio. Don Raúl envió a Ezequiel a buscar un café para Carmen mientras ella permanecía sentada en el suelo de la cocina, aferrando la billetera de Roberto como si fuera lo único sólido en un mundo que acababa de volverse líquido. El hombre mayor se quedó junto a ella, sin decir palabra, respetando el momento con esa sabiduría silenciosa que solo tienen quienes han visto mucho en la vida. Cuando Carmen logró recuperar cierta compostura, examinó más detenidamente el hueco detrás del horno. Era un espacio perfectamente diseñado, como si hubiera sido creado específicamente para ocultar esos objetos. Las paredes del escondite estaban revestidas con plástico, protegiendo el contenido de la humedad y el paso del tiempo. «Esto no es casual», murmuró Carmen, pasando los dedos por los bordes del escondite. Alguien lo planificó. Un pensamiento terrible comenzó a formarse en su mente, como una nube oscura que se acerca lentamente desde el horizonte. Roberto había instalado ese horno personalmente. Roberto conocía cada rincón de esa cocina. Roberto había sido la única persona con acceso a ese espacio durante todos los años que habían vivido juntos. «Señora», dijo don Raúl con voz suave, «¿quiere que llamemos a la policía?» Carmen asintió sin quitar los ojos del escondite. Necesitaba respuestas oficiales, aunque temía que fueran más dolorosas que el misterio que había cargado durante 18 años. El oficial Ramírez ya no trabajaba en la comisaría 14ª, pero el comisario que atendió el caso era un hombre joven que revisó minuciosamente los archivos de la desaparición. La investigación se reabrió con una perspectiva completamente diferente. 2 días después del hallazgo, Carmen recibió una llamada que la destrozó definitivamente. «Señora Sandoval, soy el investigador Morales. Necesitamos que venga a la comisaría. Hemos encontrado información importante sobre su esposo». En la oficina del investigador, Carmen se encontró con una carpeta llena de documentos que nunca había visto antes. El investigador Morales, un hombre de unos 40 años con una expresión grave, la miró con una compasión que presagiaba malas noticias. «Señora, después de encontrar las pertenencias de su esposo, investigamos más profundamente su pasado. Descubrimos que Roberto Sandoval tenía otra identidad». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quiere decir?» Roberto Miguel Sandoval era un nombre falso. Su esposo se llamaba realmente Carlos Alberto Mendoza, y estaba siendo buscado por la justicia desde 1987 por estafa y apropiación indebida en Mendoza. Los documentos se desparramaron sobre el escritorio como naipes de una baraja maldita. Fotografías policiales de Roberto, o Carlos, tomadas años antes de conocer a Carmen. Reportes de estafas a ancianos en Mendoza. Órdenes de captura. Una vida completamente desconocida para la mujer que había creído conocer a su esposo mejor que a nadie en el mundo. La mañana del 13 de marzo de 1993, continuó el investigador, creemos que su esposo recibió alguna información que lo alertó de que la justicia estaba cerca de encontrarlo. Preparó su desaparición de manera que pareciera accidental, escondió sus pertenencias para despistar la investigación, y huyó con una identidad diferente. Carmen escuchaba cada palabra como si le estuvieran hablando en un idioma extranjero. La imagen de Roberto preparando meticulosamente su propia desaparición, calculando cada detalle para engañarla,
era más devastadora que cualquier accidente o muerte que había imaginado durante 18 años. ¿Por qué? ¿Por qué esconder las cosas detrás del horno?, logró preguntar con voz quebrada. Para que si alguna vez era descubierto su paradero, pudiera volver a buscar sus documentos y dinero. Era su plan de contingencia. Esa noche, Carmen se sentó en el departamento parcialmente renovado, rodeada de los escombros de su cocina y de su vida. Martín había venido a acompañarla, pero ella apenas podía hablar. La traición era tan absoluta, tan perfectamente orquestada, que hacía que todos sus recuerdos felices se sintieran como mentiras. Roberto nunca la había amado realmente. Ella había sido solo una cobertura perfecta para un hombre que huía de la justicia. Su matrimonio, sus proyectos juntos, sus conversaciones íntimas, todo había sido una actuación magistral de alguien que la había usado sin el menor remordimiento. Una semana después, el investigador Morales la llamó con la noticia final. Señora, encontramos a Carlos Alberto Mendoza. Vive en Paraguay desde 1993, casado con otra mujer, con 2 hijos. Cuando lo confrontamos, confesó todo. Dice que la recuerda con cariño. Carmen colgó el teléfono sin decir palabra. Roberto, Carlos, había estado vivo todos estos años, construyendo una nueva vida mientras ella se consumía buscándolo. Había tenido otros hijos, había amado a otra mujer, había sido feliz mientras ella se marchitaba en la espera. La renovación del departamento se completó un mes después. Carmen había decidido terminarla, no por restaurar recuerdos, sino por crear un espacio completamente nuevo donde pudiera intentar reconstruir su vida desde cero. El día que inauguraron la cocina nueva, Carmen invitó a Mónica y Carlos a almorzar. Era la primera comida que preparaba en ese espacio desde 1993. ¿Cómo te sentís?, le preguntó Mónica, observando a su hermana mientras revolvía una salsa en la cocina flamante. Carmen miró por la ventana hacia las calles de Palermo, donde la vida continuaba su curso normal. Niños jugaban en la plaza, parejas caminaban tomadas de la mano, vendedores ambulantes gritaban sus ofertas. El mundo seguía girando, indiferente a las tragedias personales. Me siento libre, respondió Carmen después de una pausa larga. Por primera vez en 18 años, sé la verdad. Es horrible, es devastadora, pero es la verdad. Ya no tengo que seguir buscando fantasmas. Esa noche, Carmen guardó la billetera de Roberto en una caja junto con todas las cartas que había escrito y nunca enviado, todas las fotos que había atesorado, todos los recuerdos que había preservado como reliquias sagradas. La cerró, la selló con cinta adhesiva, y la subió al altillo del edificio. No la tiró, aún no estaba preparada para eso, pero la alejó de su vida cotidiana. A los 53 años, Carmen Sandoval finalmente comenzó el duelo real, no por un esposo desaparecido, sino por un amor que nunca había existido realmente. Y descubrió que llorar por una mentira duele diferente que llorar por una pérdida, pero que al final, ambos dolores pueden sanarse con tiempo, verdad, y la decisión consciente de volver a vivir. El horno nuevo funcionaba perfectamente, sin secretos ocultos detrás. Carmen preparaba el desayuno cada mañana mirando hacia adelante, no hacia atrás. Y por primera vez en décadas, eso le parecía suficiente para seguir adelante.